presentación del fotofanzine que probablemente ya tienen todos ustedes entre sus manos, que se titula 19S Ciudad Solidaria. Es un proyecto del que ya nos contarán más a detalle, pero que corrió a cargo de la Coordinación General de Difusión en la Rectoría General de nuestra universidad y que, a mi parecer, es un proyecto muy importante de inserción de la universidad en las problemáticas de nuestro país y precisamente a través del arte, de la expresión visual, poder recuperar tanto de forma documental como de forma artística la memoria visual de un acontecimiento como fue el temblor del 19 de septiembre. Están con nosotros Paulina Cortés, quien fue la coordinadora del fanzine, y Francisco López, el diseñador, para que nos cuenten todo el proceso, el impacto que ha tenido, cómo surgió la idea y cómo se llevó a cabo. Así que mientras hojean el fotofanzine, pues le doy la palabra a Paulina. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación. La verdad es que llevamos ya como 10 presentaciones del fanzine y siempre llegar a las unidades es más padre que ir a otros lados, porque estamos en casa. Como siempre en cada presentación yo comienzo dando un poco mi posición dentro del fanzine. Yo tengo la suerte, contra todos los que han participado, por así decirlo, de poder observar todo lo que ha acontecido en la generación del fanzine, todo lo que ha provocado en las distintas presentaciones, en las personas que lo ojean. Me ha tocado leer los correos que llegan en el correo de tomarlacalle@gmail, que es el correo original de este fanzine. Y entonces eso me ha dado un panorama bastante amplio de lo que es este documento, esta memoria colectiva que tenemos o que ustedes tienen ahora en las manos. Entonces me gustaría empezar platicándoles un poco de qué fue, cómo surgió, cuánto tiempo nos tardamos en elaborarlo y de ahí ya después le pasaré la palabra a Francisco López, que es diseñador del área de publicaciones en Rectoría General, que fue uno de los 2 diseñadores con quien nos echamos este mes de editar páginas y de diseñar y de estar en prensa y de hacer pruebas y que ahora nos acompaña a todas las presentaciones. Desgraciadamente nos canceló a última hora la fotógrafa que iba a venir con nosotros. Tratamos en todas las presentaciones de estar por lo menos un representante de las distintas partes del proceso del fanzine. Entonces el fanzine no solo fueron los diseñadores, yo como coordinadora, Francisco Mata, el coordinador general de este proyecto y coordinador general de difusión también, sino también todos los fotógrafos profesionales y no ciudadanos que enviaron sus imágenes a partir del terremoto del 19 de septiembre. Entonces la dinámica en general del proyecto fue así: sucede el terremoto y 2 o 3 días después en la página personal del Facebook de Francisco Mata Rosas, él lanza una convocatoria abierta a público general a enviar sus imágenes que hubieran tomado durante o después del sismo. La convocatoria estuvo abierta un mes, se cerró por ahí del 18 de octubre y en ese momento pues fue una descarga de archivos loca, porque no hay otra manera de decirlo, ya que fueron más de 3,000 imágenes las que llegaron. Hubo personas que enviaron una fotografía de su teléfono celular, hubo fotógrafos que mandaron más de 400 imágenes que nosotros tuvimos que comenzar a descargar y a ubicar en la plataforma. Por ejemplo, trabajamos en Bridge sobre todo, ¿no? O en el Finder, nosotros que tenemos la Mac. Entonces fue catalogar todas estas imágenes, ponerle su nombre, quitar los nombres que traían, ¿no? Leer todos los correos que nos estaban enviando de dónde habían estado tomando las imágenes, qué les había acontecido a los fotógrafos, y ahí comenzamos a tener reuniones en común, Francisco Mata Rosas, Guadalupe Urbina, que es la otra diseñadora, Francisco López y yo, para saber qué íbamos a hacer con esto. El tiempo de edición de este fanzine fue de un mes, entonces fue otra locura porque estábamos todos los días viendo imágenes. Las imágenes que están viendo en la presentación son las que no aparecen en el fanzine, por eso también mi insistencia en que se proyectaran, ¿no? Hemos tratado de dar la mayor difusión a este material. En el fanzine quedan al final de cuentas seleccionadas 295 fotografías de más de 3,000. Entonces la selección fue algo bastante pesado porque nos hizo preguntarnos muchísimas cosas, además de estar recordando constantemente como nuestra experiencia personal durante el sismo y enterándonos de otras cosas que no sabíamos que habían acontecido a través de todos los documentos que nos estaban llegando, ¿no?
Entonces, una de las primeras reuniones, yo recuerdo bien, fue revisar este material, así tal cual se había descargado todo. Nos sentamos en la computadora de Paco, estábamos Guadalupe, Francisco, Paco y yo, y empezamos a ver las imágenes tal como están ustedes viéndolas. Entonces, en ese momento hubo un silencio absoluto, pesado e incómodo, ¿no? Bueno, yo así lo recuerdo por lo menos, que no hablábamos de nada, no podíamos decir nada. O sea, yo les estoy hablando de que no había pasado un mes cuando comenzamos a ver las imágenes. Entonces, todos teníamos muy fresco pues la experiencia, todavía veíamos las calles con un montón como de escombros y de repente teníamos estas imágenes que nos metían todavía más, ¿no?, a lo que había sucedido. Entonces, la siguiente pregunta después de ese día, porque ese día no hablamos nada, solo vimos las imágenes, fue suficiente ver las 3,000 fotos y ya. Y al siguiente día que nos reunimos fue, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos 64 páginas en este tamaño tabloide. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a contar y para qué? Entonces, hablamos mucho de la solidaridad que vimos en las calles, que nosotros también vivimos, de la preocupación. También hablamos de que no queríamos que este fanzine fuera como echar limón a una herida, ¿no? Eso ya lo tenemos, ¿no? No necesitábamos como estar incidiendo en él o en eso, sino más bien mostrar la solidaridad que hubo en esta ciudad, ¿no? Entonces, ese fue un parámetro de nosotros para hacer la selección de las imágenes. Posteriormente fue el armado de páginas, ¿no? Entonces, para ese proceso, bueno, ya les voy a platicar más a fondo Paco, pero estuvimos pasándonos de computadora a computadora todo el archivo. Entonces, al final, comentábamos las páginas ya armadas, vimos que repetíamos imágenes, las quitábamos, etc. Todo ese proceso nos llevó un mes para poder llevar a prensa, a preprensa más bien, el archivo y que pudiera dar la salida a 20,000 ejemplares. Para que hubiera 20,000 ejemplares en la ciudad, hubo una colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y con el Museo de Archivo de la Fotografía. Además de eso, para poder imprimirlo, hubo una colaboración con el periódico El Universal. Tuvimos la suerte de poder imprimir en sus instalaciones, ahí por Tlatelolco están sus instalaciones. Entonces, este punto es para mí muy importante porque habla también de otro tipo de colaboración, que es la interinstitucional. Entonces, tenemos a la UAM, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al Museo de Archivo de la Fotografía y al periódico Universal, que nos logramos entender, unir y colaborar para que entonces hubiera 20,000 de estos ejemplares, para que ustedes tengan ahorita uno en sus manos y quede un documento, una memoria colectiva de lo que fue el 19S en esta Ciudad de México. Cuando yo hablo de que tengo esta suerte de ver este gran panorama, a mí me gusta hablar de números, porque a mí me da una dimensión de lo acontecido también. Entonces, para este proyecto trabajamos más de 150 personas en ese mes. No solo fuimos los 4 o 5 que estábamos en rectoría pasando de un cubículo a otro con los discos duros y revisando, o los WhatsApp, sino hubo 150 personas que nos ayudaron con llamadas, con equipo, con transporte, con recomendaciones para que saliera bien el color, con la gestión de espacios para estas presentaciones, bla, bla, bla. Entonces, para mí este fanzine es un poco el reflejo de lo que pasó después del terremoto el 19 de septiembre. En las calles, como lo pueden ver en la portada, se pasan cubetas, se pasan escombros, se pasa comida y hay comunicación por WhatsApp, por vía, ¿no?, por Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Acá para mí sucedió lo mismo, solo que de otra manera, ¿no? Nosotros pasamos imágenes de una computadora a otra, de un USB a otro, de un número de WhatsApp a otro, pasamos los archivos al Universal, nos los regresaban, se iba al MAF, se regresaba. Entonces, hubo también una comunicación, una colaboración gracias a las redes, ¿no?, gracias a estos dispositivos que también nos permitieron en el sismo ayudarnos y generar cosas, ¿no? En este caso, nosotros generamos el fanzine, ¿no? Y es para mí muy, muy padre y me gusta mucho compartir también esta parte que no solo ha quedado en el fanzine, ¿no? A partir de esta colaboración, obvio quedaron ciertas relaciones construidas con fotógrafos. A mí me toca tener mucha comunicación y ellos incluso están abriendo espacios para la presentación de este fanzine. Otras universidades nos mandan correo que quieren que lo presentemos, que quieren que se difunda. Próximamente vamos al multifamiliar Tlalpan, de hecho, a tener una presentación. Hemos ido a dejar cosas, varios fotógrafos, a
a estos campamentos de los damnificados, en fin, como todo sigue trabajando. Es algo para mí que no ha parado y que espero no pare, porque es muy parte de esta parte de la colaboración, ¿no? Que a mí me ha tocado ver. Entonces, hasta el momento, hace poco me preguntaban para un artículo que va a salir en una revista, si los fanzines han sido suficientes, ¿no? Entonces yo le contestaba que para los millones de personas que hay en esta ciudad, por supuesto que 20,000 pues no son nada, ¿no? Pero que de eso a nada para mí es mucho, entonces 20,000, ¿no? Y poder ver las reacciones que hay de las personas cuando lo ven, los correos que nos llegan, para mí eso es invaluable, ¿no? Entonces ahí tiene mucho sentido este documento, ¿no? Entonces, ha habido presentaciones, por ejemplo, en las que a partir de este documento se empiezan a generar cosas, ¿no? Se empiezan a retomar pláticas sobre qué vamos a hacer ahora, ¿no? O a partir de una fotografía, tal como lo hablaba la maestra, que creo que ya se fue, ¿verdad? Sí, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero como ella empieza a hacer su reflexión de una imagen que ve en un periódico, también a nosotros nos ha tocado a partir de presentaciones ver las reflexiones, ¿no? Sobre todo de los estudiantes, ¿no? Hace ratito platicábamos, ¿no? Hemos estado a veces en las presentaciones 1 hora y media, gracias al diálogo que podemos generar con los estudiantes, ¿no? Que nos cuentan su situación, que nos preguntan cómo poder elaborar documentos como este, cómo fue la colaboración entre nosotros, cómo pueden imprimir, y entonces para nosotros esto también es un detonador, ¿no? En ese caso. Y bueno, ahorita le voy a pasar la palabra a Paco porque seguramente vamos a seguir pimponeando el micrófono. Entonces, él les va a platicar cómo armamos ya la parte visual del fanzine y toda la parte de impresión. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes este día y sobre todo platicar de esta experiencia que vivimos haciendo esta publicación. Primero nos enfrentamos, como dijo Pau, a una situación un poco tensa, porque, bueno, en lo personal, cuando fue el sismo, estaba en la oficina y realmente fue un poco, como seguramente en el caso de cada uno de ustedes, una experiencia muy fuerte. Yo estaba en la oficina y, bueno, para no ahondar mucho en eso, sí les puedo decir que cuando regresamos a trabajar la publicación, el fotofanzine, pues la verdad es que sí fue muy tenso el hecho de llegar a la oficina nuevamente, ver todo tirado, todo sucio, a pesar de que algunos de ustedes sabrán que la rectoría estuvo cerrada unos días, varios días. Entonces era esa sensación de trabajar en un lugar que decían que era seguro, pero que nosotros cuestionábamos no por otra cosa, sino por el mismo miedo de la experiencia que tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en el desarrollo del proyecto, nos topamos con que teníamos un archivo en bruto de más de 3,000 imágenes, imágenes que tuvimos que ver una por una, demasiada información visual que tuvimos al alcance que no habíamos podido ver en otros lados. Realmente fue impactante ver todo lo que está allá afuera, fuera de nuestro alcance, a pesar de que algunos de nosotros ayudamos, estuvimos en algunos lugares donde sucedieron cosas, pero no llegas a dimensionar realmente cuánto fue el daño en toda la ciudad, cuánta gente salió a las calles, cuánta gente resultó dañada por este acontecimiento. Y bueno, es el primer, digamos, golpe con el que tuvimos que enfrentarnos, esa impresión de ver todo ese material. Como bien dijo Pau, ese primer día, pues no nos atrevimos a comentar nada, simplemente a alimentar los ojos con lo que veíamos. Y a partir del segundo día empezamos a tratar de establecer establecer nexos entre las imágenes, establecer cadenas, de manera que nos costó muchas pruebas, casi una diaria, durante un mes. La primera tarea fue que cada uno de nosotros estableciera en una página o en un par de páginas, que es como realmente vemos la publicación, conceptos, estableciéramos esos lazos que les comentaba entre las imágenes. En algunos casos, como podrán ver en la publicación, el factor común es el color,
verán que hay páginas en las que predomina el amarillo, en otras el rojo, en otras predominan objetos, en otras predominan cosas como el agua, expresiones de la gente, y todo en torno a la solidaridad que se mostró en esos días. Entonces, bueno, ese fue el reto. Empezamos a hacer muchos ejercicios para tratar de establecer esa narrativa, le llamamos, narrativa visual, que no obedeciera precisamente a cuestiones cronológicas, no es una narrativa cronológica, no es una narrativa muy lineal, como diríamos nosotros, sino más bien quisimos que cada juego de páginas tuviera un concepto propio. Nos enfrentábamos técnicamente a muchas cosas. Después de determinar el formato, teníamos imágenes que habían sido tomadas con celular, imágenes que habían sido tomadas con cámara profesional, imágenes que ya estaban manipuladas por los fotógrafos, otras no, pero creo que el material que llegó fue muy valioso, sobre todo por la respuesta primero de los fotógrafos, de la gente que estuvo ahí en el momento que tenía que estar, en los lugares que decidieron estar, que se tomaron unos segundos para sacar su celular, sacar su cámara, tomar una foto e inmortalizar cierto momento, cierta acción, cierto detalle que ellos pudieron captar, porque no solo es el hecho de captar gente afectada, de captar edificios dañados, sino hay gente que se enfocó a detalles, como grietas en el piso, como objetos tirados, muchas cosas. En ese material pudimos ver de todo, realmente nos dimos cuenta de la magnitud de todo lo que había pasado, y bueno, nos dedicamos entonces a establecer esa narrativa. Entonces, el reto fue consensar y tratar de unificar ese material, esas propuestas que cada uno generó, de modo que pudieran conformar la publicación. Una cosa que tratamos de hacer, y se darán cuenta en la publicación, es establecer cadenas de imágenes. Sobre todo en la parte inferior ustedes van a encontrar cadenas de gente ayudando, cadenas de objetos, de diferentes cosas. Era la idea establecer esas cadenas como se establecieron en la realidad, como la gente se organizó para ayudar, para estar ahí. Nosotros, como bien dijo Paulina, lo tratamos de hacer en nuestro equipo de trabajo. Fue un trabajo colectivo, como bien dice, de los fotógrafos, de los que participamos ya en la elaboración de la publicación, y que realmente trabajamos a un ritmo bastante apresurado, que queríamos que fuera, que saliera y que se imprimiera lo más pronto posible. Nos enfrentamos a cosas, como les decía, cuestiones técnicas de las imágenes, tamaños. Tuvimos que meternos a cuidar ese tipo de cuestiones en cada una de las imágenes para unificar y que la calidad de impresión al final fuera lo mejor posible. Todas las imágenes, esto ya es un poco más técnico de las fotografías. Las imágenes vienen en un formato que se llama RGB, que se refiere a colores luz, que es como las cámaras toman las imágenes. Nos enfrentamos al reto de tratar de equilibrar esas imágenes para que a la hora de imprimirse fueran lo más fiel a lo original, pues, porque como diseñadores nos enfrentamos muchas veces a que recibimos materiales muy padres, con colores muy vivos, muy, no sé, los ve uno y hasta piensa que los colores a veces no son del todo reales, pero los tenemos que adaptar a un soporte que en este caso fue la impresión, en este material, en este papel periódico, impreso en rotativa. Tuvimos que emplear varias horas de sueño en un par de ocasiones para convertir esas más de 300 imágenes en la publicación y adaptarlas a un formato que nos diera una calidad que nos pareciera óptima para impresión. Entonces, bueno, fue parte del proceso que vivimos, fue muy
gratificante, sobre todo en lo personal. Les puedo decir que me dio mucho gusto participar en esta publicación que tiene un carácter histórico, que conforma un archivo histórico de algo que nos afectó a todos como pueblo, como país, como ciudad, que habla de una ciudad solidaria, que me gustaría, y a todos creo aquí, que fuera así para muchas otras cosas. Creo que podemos llegar a hacerlo, pero bueno, por lo pronto fue una grata experiencia participar en esto, y también el mensaje que a mí, por lo menos me deja este trabajo, es que el trabajo colectivo puede lograr grandes cosas, tanto en las calles como en nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra escuela. Entonces, la recomendación que yo hago es darle mucha importancia a este trabajo colectivo, aprender a trabajar en equipo, aprender a que cada uno de nosotros cubre un tramo importante de responsabilidad, a explotarlo, a saber que contamos con otras personas como nosotros, que buscamos el mismo objetivo, el mismo fin. Y bueno, esta publicación es parte de eso, trata de reflejar esa parte. Y les comento también que si gustan recomendarlo y compartirlo en sus redes sociales, lo pueden encontrar de manera gratuita en casadelibrosabiertos.uam.mx, donde está esta publicación junto a otros títulos que son de descarga gratuita y que pueden compartir con sus amigos, sus conocidos, sus alumnos, sus maestros, con todo mundo, y así lograr hacer esta red de transmisión de conocimiento, de información, que finalmente, y después de lo que todos vivimos, creo que ha funcionado, desde la misma convocatoria de este proyecto hasta la misma ayuda que se dio. Digo, el límite lo ponemos nosotros, esto puede ser para todo, ¿no? Entonces, les agradezco, estamos contentos de que estén aquí y estamos muy contentos también de estar acá, y pues estamos a sus órdenes también. Gracias. Iba a retomar unas cosas de Paco. Si ustedes ven el fanzine, hay como muchas razones por las cuales sea de esta manera. En primera, no está engrapado, es un fanzine que está suelto, y fue también una determinación que tomamos para que se viera más este fanzine como una especie de libro objeto, en el cual ustedes pudieran soltar las páginas y armar su propia narrativa intercambiándolas, ¿no? No hicimos una narrativa lineal, como lo menciona Paco, porque nos parecía un poco limitado, dado el acontecimiento o la temática del fanzine. Al momento en el que viene el movimiento telúrico, se generaron millones de historias. Entonces, para nosotros era incongruente contar solo una historia con tantas imágenes, ¿no? Entonces, de ahí la decisión de que por páginas nosotros trabajáramos distintos conceptos o temáticas, ¿no? De ahí que haya una página del color azul, otra que sea de movimiento, otra que sea algo más dramático, otra que sea de ayuda, otra que sea de mascotas o de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio se trabajó una retícula, que esa en mucho la trabajó Guadalupe durante varios días, en el que no hay un orden de las imágenes, pareciera el caos, porque para nosotros el temblor también fue eso, hubo momentos o minutos de caos, ¿no? Entonces no veíamos el sentido de tener un orden una cuadrícula, ¿no? Una retícula tan ordenada, ¿no? Por eso las primeras páginas parecieran un desastre. Y después, que de hecho es la imagen que se utilizó para este evento, que somos fans, ¿verdad, Antonio y yo? Viene ahora sí el movimiento con todo, ¿no? El movimiento de la tierra, y empezamos con una cadena en la parte de abajo, que es la que pueden ver a lo largo de todo el fanzine, que hay un zoom out de todas estas personas que estuvieron en la calle, que se ven solo las cabecitas, y conforme van avanzando hasta el final del fanzine, ya van a poder ver en esa misma cadena a las personas, a los rostros, qué es lo que se pasaban en las calles, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en todas las páginas tenemos microhistorias, ese fue el término que ocupamos, ¿no? No hacer una sola historia, no hacer una sola narrativa, sino apostar por una narrativa múltiple, por microhistorias y por un documento que ustedes pudieran también en sus manos darle un orden de acuerdo a la experiencia que ustedes hubieran tenido, ¿no? en el temblor. Entonces, incluso
la cabeza, que es el término que ocupa Francisco, donde dice 19S Ciudad Solidaria, es una cadena al final, ¿no? Nosotros pensamos mucho en esa palabra durante toda la edición de este fanzine. Entonces, el 9 y el S hacen esta cadena que ocurrió en toda la ciudad, ¿no? Durante varios días. Los tonos amarillo y magenta son las tonalidades, ¿no? De la ciudad, son las que representan a la Ciudad de México. Entonces, de ahí está retomando también estos tonos. Retomando lo de los autores que nos comentabas, algo muy padre de los libros colectivos, que es una serie que ya tiene Francisco Mata en la UAM, que también pueden ver en la página de Libros UAM, ya van 4 y viene el 5º, ahorita les platico que ya se está haciendo. En la penúltima página vienen todos los nombres de los autores, justo en líneas, ¿no? No se quiso dar prioridad a nadie, porque esto es un trabajo colectivo. Si fuera algo de autor o de autoría, entonces cada imagen tendría su pie con su nombre y su título y la técnica y demás, pero en este tipo de trabajos colectivos todos participan para formar algo en común. Entonces toda la autoría viene hasta el final, como mencionada, solo especificando con números cuáles son las imágenes de cada persona, ¿no? Y hasta ahorita no hemos tenido ni un solo reclamo, lo cual es maravilloso, porque entonces habla de que sí se entiende este trabajo en colectivo, incluso con tus propias imágenes, que a veces luego es algo que causa mucho debate en la fotografía. Y entonces, en este sentido, se borran muchas fronteras, ¿no? En el trabajo colectivo. Ya no hay un arriba, un abajo, un derecha, izquierda, ¿no? Ya somos un grupo que estamos haciendo algo, y eso se puede ver a lo largo de todo el fanzine. Hay algo que quisiera también mencionar, que es cómo a partir de un trabajo virtual, un trabajo en las redes, un intercambio de información, como son las imágenes ahora digitales, se aterrizó en algo físico, en algo real, que es un objeto de papel que tenemos aquí. Entonces, lo mismo sucedió en el sismo. Toda la ayuda llegó a partir de redes, o la mayoría de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar las redes de otra manera para generar cosas en concreto, ¿no? Creo que es una enseñanza que nos dejó como bastante claro tanto el sismo como la elaboración de este fanzine, y bueno, intentamos en medida de lo posible estarlo replicando. Ya para terminar, sí quisiera decir algo que nos tiene muy contentos, es que ya el Museo Archivo de la Fotografía está haciendo el acervo de imágenes abierto al público, ¿no? Para consulta pública del 19 de septiembre gracias a este fanzine. Entonces, las más de 3,000 imágenes que recibimos están dando forma a este acervo que va a estar de consulta pública en el Museo Archivo de la Fotografía en algunos 3 meses, yo espero, porque ya están con toda la organización, la catalogación, las fichas y demás para poder abrirlo al público. Entonces, por eso les mencionaba hace rato que este trabajo continúa y continúa y continúa. Nos han preguntado también si va a haber alguna exposición de esto, y nos gusta estar aclarando que no va a haber ninguna exposición de este material, porque no consideramos que se haya hecho con esos fines artísticos o de divulgación artística. Es más, para dar una evidencia, como mencionaban en la mesa pasada, o dar un documento, ¿no? De una memoria colectiva, algo que construimos entre todos, muy en concreto, que fue un trabajo solidario.